Bien, entonces hoy vamos a empezar el capítulo 16, verso 15 que nos corresponde. Veamos lo que dice el verso 15. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Bien, la gente de Absalón. Cuando vemos acá, y Absalón y toda la gente suya. ¿Quién era la gente que seguía a Absalón? Ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores, ¿verdad? La gente de Absalón se refiere a todas aquellas personas a las cuales él robó el corazón, ¿verdad? Con sus palabras, con sus gestos manipuladores, usando una máscara de bondad. Y entre ellos estaba el sabio Ahitofel, un consejero de David que se volvió del lado de Absalón. Ahitofel, un hombre en quien David confió siempre, ¿verdad? Pero que ahora estaba con el que hizo división, con el rebelde, con el que provocó una rebelión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como Ahitofel estaba del lado de Absalón, y había mucha credibilidad por las palabras tan sabias que él decía, la gente creía que estaban en lo correcto, ¿verdad? Y con él a su lado, o sea, Absalón teniendo del lado de él a este hombre, Ahitofel, a este consejero, ganó por medio de él mucha credibilidad en su rebelión. Esto nos enseña a nosotros en este tiempo que no porque usted vea masas, porque usted vea muchísimas personas, significa que estén en lo correcto, significa que estén haciendo lo que es agradable delante del Creador, como podemos ver de pronto, ¿verdad? En congregaciones, que la gente dice, no, pero mire si es la más grande, y en fin, miramos números, pero tenemos que ver si realmente eso es de parte del Todopoderoso. Acá mucha gente siguió a Absalón porque Absalón ganó credibilidad por medio de un hombre o de un varón, ¿verdad? Que era muy sabio. Entonces la gente al mirar que este hombre sabio, que el consejero de David, estaba del lado de Absalón, dijo, ah, no, entonces esto es de Dios. Esto es de Dios, esto es correcto y pues entonces nos cruzamos del lado de Absalón. Entonces, tengamos mucho cuidado. Entonces, vemos acá que ya ellos entraron en Jerusalén, es decir, ya entraron a tomar posesión. ¿Dónde? Allí en Jerusalén, al palacio. Ya Absalón llega al palacio y no va solo, va con Ahitofel, va con aquel que ayudó, ¿verdad? O impulsó la rebelión, impulsó para que esto siga ensanchándose, pero no se ensanchaba para bien, sino para mal. Dice el verso 16, aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Entonces, cuando entra Absalón con Ahitofel al palacio, también entra o llega ya Usaí, el amigo de David, ¿sí? Y es tremendo porque hemos venido estudiando cómo se lo describe como amigo de David y no se lo llama el consejero. Y es tremendo porque les digo, porque un amigo es leal. Un amigo permanece con su amigo. Agitofel era un consejero que pudo venderse fácilmente del lado del rebelde, del lado del opositor. Pero Usaí no solamente era un consejero, él era un amigo de David. Y este amigo estaba ayudándolo a David y él va al encuentro de Absalón, pero él va al encuentro no para aliarse con el rebelde, no para aliarse con el que estaba causando división en el reino, no, sino porque era parte del plan y de la estrategia que usó David para poder estar enterado de lo que acontecía en el palacio, ¿verdad?
y exclama, vive el rey, vive el rey. ¿Por qué? Porque él tenía, ¿verdad?, que parecer que estaba del lado de Absalón. Entonces, este amigo de David se presenta ante Absalón, como les digo, no para unirse a los rebeldes, no, sino para ayudar en el plan de David. Y con esto podemos ver que este amigo expuso su vida. Imagínense que si lo descubrían, lo mataban. Entonces, podemos decir que un amigo es leal hasta el fin. Un amigo no cambia de parecer, como lo hizo Ahitofel, que simplemente era un consejero y ya, ¿sí? Recordemos lo que vimos en el capítulo 15 mismo, perdón, 15, porque ya estamos en el 16, en el verso 32. Recuerde que Usaí quería irse con David y estar a su lado, apoyarlo. Pero David pensó y le dijo, no, 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 es mejor que tú te regreses al palacio. Es mejor que tú te vayas con Absalón. Allí tú vas a estar, tú vas a espiar, tú vas a intervenir para que des un mal consejo, ¿verdad? Es decir, un mal consejo, pero que iba a beneficiar a David. Entonces, este hombre llamado Usaí, al principio él dijo, yo quiero estar a tu lado, David, yo quiero estar aquí contigo, a donde tú vayas. Pero David dijo, no, 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 yo te necesito en otro lado. Y habíamos dicho que esto es una estrategia de parte de David, un hombre de guerra, un hombre que conocía muy bien tácticas, ¿verdad? Podríamos llamarlo así. Entonces, para él le fue más útil tener a alguien dentro de palacio que tenerlo al lado suyo. Asimismo, nuestro Padre Celestial nos coloca en el lugar que nosotros vamos a ser útiles. Quizás usted quiere estar en otro lugar, pero el Padre le dice, aquí te necesito. Este es el lugar a donde tú me vas a ser útil. Cada uno de nosotros vamos a encajar en el cuerpo de Mashiach, de Yeshua, pero es en el lugar que Él nos quiere tener, en el lugar que el Rey quiere que estemos, en ese lugar que ya Él preparó para nosotros y es en el que encajamos, ¿sí? Entonces, mire que aunque fueron buenas las intenciones de Usaí, de querer ir con David, de querer avanzar con David, David le dice, no, amigo, si tú eres mi amigo, yo te necesito allá, te necesito en ese lugar, te necesito dentro del palacio. Un amigo siempre va a estar del lado de su amigo, ¿verdad? Y vemos que este hombre expuso su vida. Entonces, ¿por qué era necesario que Usaí vaya? Porque él también era un consejero. Y David dijo, bueno, algo va a pasar. Absalón pedirá tu consejo y tú vas a frustrar los planes del malvado. Tú vas a frustrar estos planes que tiene Absalón. ¿Sí? Recordemos que Ahitofel era famoso por su sabio consejo. Y David lo que quería era a alguien dentro del liderazgo de Absalón. ¿Por qué? Porque alguien entre a, dentro del equipo de consejeros de Absalón iba a poder frustrar el consejo de Ahitofel. Yo quiero hablarles en este tiempo lo que el Padre está haciendo también con nosotros como intercesores. ¿Qué es lo que el Padre quiere con el equipo de intercesores en las naciones? Ya no es tiempo de mirarnos, es que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de... No, no, no. Acá todos trabajamos para el reino. Acá todos servimos al rey, al que nos llamó. Y el Padre está tomando a esos intercesores proféticos, así como usó el rey David a este hombre llamado Usaí, está tomando a esos Usaí, no hablo de sexo, puede ser varón o mujer, pero tiene que ver con valentía, tiene que ver esforzados, valientes, decididos, que no se dejan arrastrar por los rebeldes, sino que más bien se paran en la brecha en contra de esos rebeldes. Entonces, mire, si usted es un intercesor en este tiempo, el Padre lo va a llamar a usted. El Padre lo va a tomar para que usted
se levante a frustrar planes de los malvados, a frustrar esos consejos de los malvados que están haciendo en contra de las naciones, esos planes malvados, perversos que están haciendo en contra de las familias, en contra de todo lo que el Padre ya ha dejado como diseño por su palabra. Pero en los planes malvados y perversos, ¿verdad? Se levanta un antidiseño. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es espiritual y tenemos una batalla espiritual que ganar a través de qué? De la intercesión profética. A través de la intercesión profética vamos a frustrar esos consejos, esos planes de los malvados que se levantan para dañar, para destruir los niños, los jóvenes, los matrimonios, todo lo que está aconteciendo. Hay cosas que nosotros quizás no lo vemos, pero que se están gestando y que cuando salen a la luz, ahí son los problemas, ahí es el llanto. Es el tiempo de unirnos como creyentes, es el tiempo de levantarnos como ese Usaí, a frustrar planes, a frustrar el consejo de los malvados. David, usando estrategias de guerra, un arma de guerra es la sabiduría del Padre. ¿Para qué necesitamos esa sabiduría del Padre? Para planificar estrategias. Porque no creamos que solamente es orar, orar, orar y orar sin entendimiento. Como muchos pueden estar orando, orando y orando. Pero, ¿por qué están orando? Se necesita la sabiduría del Padre para saber por qué debemos de orar. Se necesita la sabiduría del Padre para planificar estrategias. La oración es un arma de guerra. La oración es una estrategia en guerra espiritual. Pero para esto necesitamos saber, ¿estamos bien colocados el uniforme militar? ¿Estamos bien para presentarnos o estamos enfermos, débiles? ¿Cómo estamos? No solamente es decir voy a orar, es saber cómo me encuentro, ¿sí? Entonces, David entendió que no era con fuerza ni con espada, y aunque esperaba en el Todopoderoso, él accionó una forma de estar al filo de la situación. ¿Por qué les digo esperar en el Todopoderoso? Porque recordemos que él oró al Shaddai. ¿Y qué dijo? Te ruego que tú frustres los planes de Agitofel, ¿verdad? David había orado al Dios Altísimo y pidió que se frustre esos consejos de Agitofel. Nosotros también quizás debemos de orar, pero ¿cómo vamos a orar? ¿Qué vamos a pedir? Es tiempo de que nosotros despertemos y comencemos a hacer esas oraciones de guerra, pero estratégicamente, como el Padre nos está pidiendo que lo hagamos. Sí, David pudo decir, bueno, aquí me quedo, Señor, esperando tu respuesta, porque yo ya te pedí que tú frustres los planes de Agitofel. Como mucha gente dice, hermano, ¿cómo está? Usted le pregunta. Aquí bien, orando, hermano. Pero sí, orando. David también oró. También le dijo al Dios Altísimo, ¿verdad? Que frustre los planes o que frustre el consejo de Agitofel. Pero él no se quedó solo con eso. David tuvo que accionar. David tuvo que estratégicamente accionar una forma para estar al filo de esta situación. Lo mismo con nosotros. Hay quienes dicen, estoy orando por mi casa, estoy orando por mi nación, estoy orando, pero ¿qué está haciendo de forma estratégica? Si estamos orando, pero sin entendimiento, entonces así no vamos a conseguir resultados. Voy a poner un ejemplo. Yo veo que muchas naciones, ciudades se levantan a orar por la nación. Yo he recibido dirección del Padre para orar por esta nación, Colombia. Hace un ciclo, hace un año, el Padre ya me dio la instrucción y lo hicimos por Ecuador. El Padre juzgará si Ecuador volvió su corazón al Padre o no. Eso solo lo conoce el Padre, cómo Él está obrando con Ecuador. Pero ahora hemos recibido nosotros como Shomer, como guardas del reino, orar por Colombia.
Y hay mucha gente que está orando, pero declarando palabra, declarando, en fin, muchas cosas, ¿sí? Pero yo he recibido que lo primero que debemos de hacer es pedir misericordia por esta nación, clamar por la misericordia del Padre, pedir perdón. ¿Por qué? Porque la tierra está contaminada, porque hay derramamiento de sangre. En todas las naciones hay derramamiento de sangre, la tierra se contamina. Y creemos que sobre esa tierra contaminada podemos ir a declarar la guerra al enemigo. ¿Cómo podemos así? Entonces, mire, para nosotros David es un valiente guerrero que nos deja estrategias de guerra espiritual. Bueno, sigamos. Verso 17. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Es tremendo. Mire algo acá. Absalón se sorprende de ver a Usaí en medio de los suyos, podríamos decir, ¿verdad? De los que él robó el corazón y que ahora estaban de su lado. Y Absalón conocía muy bien que Usaí, más que ser el consejero de David, era su amigo. De hecho, le dice, ¿ese es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Porque se sorprendió de verlo ahí, porque conocía bien o muy bien la fidelidad de Usaí. O sea, le sorprendió porque dijo, no, 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 pero es que si tú eres amigo de David, ese es el agradecimiento. ¿Cómo es que tú vienes ahora acá? Deberías de estar con él. Pero lo que pasa es que Absalón ignoraba que todo era parte del plan de David. Es tremendo esto porque tenemos que entender algo. Muchas veces el Dios Altísimo nos va a introducir en algún lugar que nosotros ni siquiera imaginamos. Y usted puede decir, como le dijeron a Yeshua, pero porque come con los pecadores. Recuerda ese pasaje. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que nosotros no entendemos, pero son parte de las estrategias del padre. Quizás voy a poner un ejemplo que ahora está viniendo a mi espíritu. Quizás alguien estaba pues con usted, ¿verdad? Y era más que su hermano, aquel que servía en el ministerio, y resulta que de un momento a otro se fue a otro ministerio. Y usted dice, pero mire qué perversidad, cómo hizo, se fue. Y resulta que era parte del plan del Padre. Y ni siquiera lo entendemos y podemos estar hablando un millón cosas, pero resulta que es parte del plan del Dios Altísimo para que esa persona esté allá, como Usaí estaba del lado, entre comillas, de Absalón, pero su corazón seguía con David. ¿Dónde estamos nosotros? Porque es donde está nuestro corazón. El corazón de Usaí seguía con David, pero él estaba en medio de Absalón para conocer planes y estrategias que estaban usando en ese momento, ¿verdad? Entonces, como les decía, muchas veces el Todopoderoso usará estrategias que nosotros ni lo imaginamos, pero todo obra a nuestro favor. Hay cosas que no entendemos, pero que más adelante vamos a comprender por qué fueron necesarias. O quizás el Padre te está llevando, ¿verdad? A, con personas que tú dices, pero ¿por qué? Porque es necesario, porque necesitas conocer, porque necesitas estar allí, porque el Padre te necesita allí. Entonces hay cosas que no entendemos, pero que son necesarias. Personas que llegan a nuestra vida, que no entendemos por qué, pero son necesarias, son parte del plan del Todopoderoso para que se cumplan sus propósitos. Entonces, oremos al Padre cuando acontezca tal situación. Verso 18 dice, y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiera el Dios Altísimo, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Sabe que cuando leía esta porción de la respuesta de Usaí, yo digo, este sí era un sabio, supo dar una respuesta que para Absalón lo hacía creer que era para él la respuesta.
pero él estaba dando una respuesta, ¿verdad? Que confirmaba que David seguía siendo el rey. Usaí también era un consejero, un varón muy sabio, y le da una respuesta para que Absalón era la correcta, pero en realidad era la verdadera ante David. Pues David fue a quien eligió el Todopoderoso y con él se quedó. Su corazón estaba con David. Aunque estaba en el palacio con Absalón, su corazón estaba con David. Por eso dijo, de aquel a quien eligiera el Shaddai y este pueblo, yo con él me quedo. Entonces él se quedó con David siempre. Él no lo traicionó. Él estaba en el palacio solamente porque era parte del plan de David. En sus palabras estaba haciendo una declaración, ¿verdad? Una declaración sabia. ¿De quién es el rey? El rey de Israel. Porque él dijo, de aquel quien lo elija, el Shaddai, el Todopoderoso, con él yo me quedo. Absalón nunca fue elegido por el Todopoderoso. Él se rebeló, él tomó el trono, él ocupó el lugar simplemente, pero a él no lo eligió el Todopoderoso. Usaí, un varón muy sabio. En este tiempo hay mucha gente que se ha quedado con quien no ha elegido el Todopoderoso. Están con pastores, apóstoles, profetas que se autoproclamaron, que se pusieron ellos mismos, mire, que salieron de una rebelión, que se fueron a abrir una congregación, tienen un ministerio, y les digo esto, que hasta en raíces hebreas hay. No crea que solamente es en el cristianismo, no, 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 no. Entonces, qué hermosa declaración de Usaí, porque él está haciendo ver que él se quedó con el que eligió el Todopoderoso. Él no se fue con el rebelde, con el que causó división, con el que se levantó. No, 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 no. Él estaba con su boca en ese momento diciendo una palabra, pero que en la atmósfera profética tenía un gran peso. En otras palabras dijo, yo me quedo con el que eligiere el Todopoderoso. Absalón se engrandeció y dijo, pues eso no está escrito, no, estoy parafraseando. Absalón quizás dijo, qué bien, Usaí, tú sí eres sabio. Has entendido que ahora yo soy el rey. Pero lo que no entendía que en su boca, en la boca de ese sabio que estaba haciendo una declaración profética, él dijo, no, no, yo me quedo con el que el Dios Altísimo ha elegido. Ahí me quedo yo. Con él me quedaré. Entonces estaba diciendo, mi corazón sigue con David, porque él fue elegido, porque él es el rey de Israel. Entonces, verso 19. Bueno, antes de pasar al 19, ¿usted con quién se ha quedado? Hay gente que está por compromiso en algún lugar. Hay gente que está por compromiso con alguna persona, mentores, líderes, pastores. Pero ¿a dónde te ha colocado el Padre? ¿A dónde te ha llevado el Padre? ¿A dónde quiere que estés el Padre? Tengamos mucho cuidado, porque esto no es por compromiso, ni por afinidad, ni porque me cae bien. No, no, no. A donde el Todopoderoso quiere que estés, a donde el Todopoderoso, ¿verdad? Te va a instruir, te va a enseñar, te va a llevar a esa vida de reino. Vida de reino no es dinero, vida de reino es vivir bajo cielos abiertos, es que se cumpla tu destino profético. Verso 19 dice, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo como he servido delante de tu padre? Así seré delante de ti. Sigue respondiendo Usaí y le dice, ¿a quién había yo de servir? ¿Verdad? Usaí le está haciendo ver a Absalón, o le quiso decir a Absalón, que su fidelidad hacia David no estaba inspirada por motivos personales, sino en la obligación de servir fielmente al rey de Israel. Por eso le dice, pero ¿a quién yo debo de servir? No es ahora el hijo, ¿verdad? Como servía a tu padre, ahora yo tengo que servirte a ti. Entonces, Usaid le quiso decir eso, ¿verdad? Que la fidelidad no estaba inspirada por motivos personales. Hoy hay gente, ¿verdad? Que su fidelidad es inspirada por motivos personales. Eh,
su fidelidad a pastores. Ay, no, yo he escuchado decir, pero es que yo en esa iglesia nací y por eso allí, pues allí me quedo. Así el Padre los esté llevando a otro lugar, a donde va a encajar, a donde va a servir, a donde debe de estar. Pero hay gente que dice, no, es que el pastor, la pastora ha sido tan linda conmigo y por eso no puedo moverme de ahí. Y de pronto el padre te está hablando y es que debes de salir porque te necesita en otro lado, porque quiere que encajes en otro lado, porque le eres útil en su reino en otro lado. Pero no se mueven por motivos personales, no se mueven por motivos, qué sé yo, a veces de trabajo, por compromisos. En el reino no es así. En el reino, cada uno de nosotros nos movemos para servir fielmente al rey que nos llamó, aquel que nos ha ubicado en un lugar dentro del cuerpo de Mashiach, dentro del cuerpo de Yeshua. Y allí tenemos que funcionar. Esto no es por ninguna motivación personal, familiar, de trabajo, ni de nada en absoluto. Si el rey te llamó a servir a su reino, es él el que te llamó, ¿verdad? Usaí le hace creer que estando al servicio de la misma familia, de ninguna manera él se consideraba como una traición, pero a la verdad es que Usaí mintió a Absalón. Él no le contó los verdaderos motivos por los cuales él estaba ahí. Yo veo a este Usaí como un atalaya enviado por el rey. Era necesario que él entre al palacio y que se encuentre allí del lado de Absalón. No porque su corazón estaba con Absalón. Jamás el corazón de Usaí se volvió a Absalón. Absalón no robó ese corazón. Él estuvo allí por cumplir con el rey. Simplemente por eso. Cuando Usaí le cuenta todo esto, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en el verso 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, o sea, al consejero que sí se fue con todo su corazón del lado de Absalón, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaba en este varón llamado Ahitofel. ¿Qué le dice Absalón? Le dice, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Vamos a ver acá una palabra. ¿Sí? Dad vuestro consejo. Absalón necesitó de sus consejeros y se apoyó en Ahitofel. Y le dice, dad vuestro consejo. Él necesitaba que otro le guíe o le direccione en ese asunto. Él le dijo, porque necesitaba el consejo. Absalón no sabía qué hacer. Absalón no sabía qué más tenía que hacer. Bueno, ya causó la división, se rebeló, robó el corazón de la gente, pero ya no sabía qué más hacer. Y le dice a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. ¿Sí? Entonces, ante lo que no sabía qué hacer, Absalón le dice, da tu consejo. ¿A quién? A un hombre sabio. Sí. ¿Qué significa consejo? Vamos a ver qué significa consejo, ¿verdad? Esta palabra hebrea, yad, de la raíz primaria, aconsejar, deliberar, resolver. Significa aconsejar, acordar, confabular, consejo, consultar, decretar, determinar, fijar, indicar, pedir, pensar, tramar o conspirar. Es que con un consejo no crea que solamente hay consejos buenos. No, con un consejo también se puede conspirar. Con un consejo también se puede tramar. Entonces, no crea que un consejo, ¿verdad? Es simplemente, un consejo bueno. No. Pero aquí hay algo importante que yo quiero recalcar, ya que Absalón, el rebelde, el que robaba corazones, ¿verdad? Le pide un consejo a Ahitofel. Y quiero enfocarme es cómo estaba el corazón de Ahitofel. El corazón de Ahitofel estaba herido, lastimado por lo que pasó con su nieta Betsabé. Hemos venido hablando, ¿verdad?
Y hemos visto pues la familia, cómo vino pues Betsabé, su familia. Entonces ya vamos a ver por qué, ¿sí? Tenía el corazón herido, tenía el corazón lastimado. Entonces, al tener el corazón herido, lastimado, Ahitofel, abuelo de Betsabé, era el abuelo de Betsabé, iba a dar un consejo bueno para Absalón, pero de venganza para David. Mire, tengamos mucho cuidado a quien pedimos consejos, porque conforme esté su corazón, así será como te guíe, así será como te dé el consejo. Entonces, a veces, ay, es tan fácil decir, voy a pedirle un consejo a tal persona. ¿Cómo usted puede ir a pedirle un consejo a alguien que tiene un corazón herido, lastimado, dolido? No va a poder darte porque no tiene shalom, porque no tiene paz. Aunque sea sabio, sí, aunque sea sabio. Ahitofel era sabio. Ahitofel era un varón muy sabio, pero en toda su sabiduría tenía un corazón herido, tenía un corazón lastimado, porque habían tocado una parte de su familia. Ya lo vamos a ver por qué. Y miremos el consejo que le da Ahitofel a Absalón. ¿Sí? Él le dice, dame el consejo, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué le dice Ahitofel? Ahitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que estén contigo. Tremendo esto. Mire, ¿qué le dice a Ahitofel? Llégate a las concubinas de tu padre. Este fue el consejo de Ahitofel. En otras palabras, vamos a leerlo en otra traducción. Entra y acuéstate con las concubinas de tu padre, las que dejó para cuidar el palacio. Todo Israel oirá que deshonraste a tu padre y esto fortalecerá la posición de todos aquellos que están de tu lado. ¿Sabe cómo fue el consejo? Ya lo escucha. El consejo fue, ¿verdad? De venganza. Mira, le dice, llégate a las concubinas de tu papá. Así vas a crear una deshonra a tu padre. Las manos del, esto va a fortalecer la posición de los que están a tu lado. Van a ver que tú eres el rey, que tú gobiernas. El corazón de Ahitofel estaba dando un consejo a Absalón. Un consejo inclinado a qué? A la venganza. Como les decía, él estaba dolido, él estaba herido. ¿Sabe por qué? Porque David se acostó con su nieta Betsabé. Porque David fue el que planeó la muerte de Urías. En el capítulo 11 de este segundo libro de Samuel, nos dice que el padre de Betsabé era Elián. ¿Y quién era Elián? Era uno de los valientes de David. Y Elián era hijo de Ahitofel. Por tanto, era abuelo de Betsabé. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí había algo familiar que no había sido sanado. Aquí había una llaga, como decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese corazón que estaba dolido, que estaba enfermo, ¿verdad? Enfermo digo porque pues no estaba bien, ¿verdad? Por el dolor, fue movido a la venganza. En otras palabras, le dijo, mira, hazle esto a David, acuéstate con todas las mujeres, deshonra a tu padre, porque era una deshonra hacer aquello, ¿verdad? Llegarse a la mujer del padre. Entonces, Ahitofel le dice a Absalón que hiciera algo tan ofensivo que quite cualquier posibilidad de reconciliación con David. No solamente era venganza, ¿verdad? Para que todo el pueblo vea lo que hizo, sino que también para que siga la discordia entre padre e hijo.
Como buen consejero, no dio un consejo para una reconciliación. Como buen consejero, no dio un consejo para que padre e hijo se restaure esa paternidad. No, sino que le dijo, no, 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 acuéstate con las mujeres de tu padre. Entonces, también le hace ver lo que tú vas a hacer, el acostarte con las mujeres de tu padre, eso va a dar valor a los seguidores tuyos. Le dice, eso va a hacer que ellos se sientan grandes. Entonces, tomar a las concubinas del rey no solo era un acto de inmoralidad, ¿verdad? Era un acto también de traición. Entonces, esta era una manera para Absalón no solo de reemplazar a David, sino también repudiar totalmente a su padre. Usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver ahora el consejo de Ahitofel con nosotros en este tiempo? ¿Sí? Tiene que ver que muchas y muchas veces usted puede estar pidiendo consejo a quien no debe. Usted puede estar buscando consejo de un corazón que no está bien delante del Creador, de un corazón que está sucio, de un corazón que no está puro, con limpieza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay resentimientos, porque hay amargura, en fin, porque hay envidia, tanta envidia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede dar alguien de un consejo sano si no lo tiene? No tiene para dar porque su corazón no está limpio. Entonces, mire, Ahitofel da un consejo tan radical. ¿Por qué? Porque también tenía interés propio, ¿sí? Ahitofel tenía mucho que perder. ¿Por qué? Porque también se sublevó. Él era un consejero de David. Y al irse con Absalón también se sublevó ante el rey. Y sabía que si Absalón fallaba en mantener el trono que usurpó, o si Absalón se reconciliaba con David, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con Ahitofel? Iba a ser considerado como traidor y lo iban a matar. Entonces, Ahitofel da un consejo también movido en sus propios intereses, que no se reconcilie el padre con el hijo y que todo el pueblo vea cómo deshonró a su padre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, quizás usted esté diciendo, yo voy a pedirle un consejo a tal, puede ser hasta un pastor. ¿Y qué tal si su corazón no está sano? ¿Qué tal si en su corazón también hubo división? Quizás usted ni sabe que su pastor causó división hace algunos años en alguna congregación y que ahora es pastor. Qué tremendo esto, ¿no? Y cuando hay división, hay muerte. Y cuando hablo de muerte, no estoy hablando de una muerte literal. Estoy hablando de terminación, estoy hablando de sequía. Cuando hay muerte, ¿sí? Hay separación, se dan divorcios. ¿Por qué cree que dentro de tantas congregaciones no se restaura, sino más bien que hay divorcios? Algo está pasando. Entonces, Ahitofel hasta aquí ya da el consejo. Y veamos qué pasa. Verso 22. Dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es tremendo. Podemos ver acá cómo fue tomado el consejo de Ahitofel, es decir, fue escuchado y pronto hicieron tal como él lo dijo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el consejo de Ahitofel era como si fuese, ¿verdad? Que Dios estaba dando un consejo, o sea, era tan recibido el consejo de él. Entonces, mire lo que hacen. Dice que rápidamente ellos pusieron en el terrado, pusieron allí una tienda, ¿sí? Y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre. Este deshonroso acto dijo mucho acerca de Absalón
tremendo, ¿sí? Y también de Agitofel. ¿Por qué? Porque él dio el consejo. ¿Y le suena acaso algo parecido cuando dice sobre el terrado? Recordemos la porción que ya habíamos estudiado cuando David estaba en el terrado de palacio. Estaba, ¿verdad?, en el terrado del palacio y desde allí vio a Betsabé que se bañaba y fue desde ahí a donde, ¿verdad?, ocurrió todo. Lo mismo le dice a Agitofel, ¿verdad? Y pusieron una tienda sobre el terrado. ¿Por qué? Porque de ahí se veía todo. Entonces, usted se imagina, Agitofel quizás tuvo satisfacción al ver a las mujeres de David que eran violadas de manera similar como lo que hicieron con Betsabé, su nieta. Sí, él quería venganza. Él buscaba venganza. Un corazón herido, dolido, con amargura, solo va a expresar venganza. Aunque sea sabio, aunque usted diga, ah, no, pero es que tiene 20 años en el Evangelio, sí, pero no se trata de cuántos años conozca la Escritura, se trata de cuán restaurado esté ese corazón, se trata de cuán sano esté ese corazón. Lo que hizo Agitofel nos muestra el poder del resentimiento que aún había en el corazón de él. Agitofel estaba dispuesto a ver a estas mujeres ser abusadas, a ver a Absalón pecar gravemente y también ver sufrir al pueblo de Israel. Sí, sí, porque imagínense el pueblo mirando todo esto, porque él dijo que vean todos. Entonces, aquí Agitofel también estaba satisfaciendo un deseo de venganza. Y este hecho deshonroso muestra también que o nos recuerda, ¿verdad? Cuando el Todopoderoso le dio una palabra a David a través del profeta Natán. Todo a causa del pecado entre David y Betsabé. Todo pecado trae una consecuencia. Todo pecado va a dejar una consecuencia que va a traer vergüenza, que va a provocar, sí, vergüenza, porque acá era una vergüenza para David. Va a ser una consecuencia dolorosa también. Entonces, no creamos que podemos pecar, podemos quebrantar las instrucciones y que no va a pasar nada. No. Entonces, ¿verdad? Le dijo que ante los ojos de todo Israel, aquí dice, ¿verdad? Se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Es decir, todo el pueblo podía observar que Absalón entraba en la tienda que estaba sobre el terrado, él entraba con las concubinas que tomaba para desposarlas. En esta porción podemos ver algo, veamos algo importante, y es sobre la profecía. ¿Qué quiero recalcar acá? Sí, podemos hablar muchas cosas, podemos decir del mal consejo de Agitofel, sí, podemos hablarlo en esa dimensión de a quién escuchamos. Pero también, si yo lo veo desde la dimensión de la profecía, aquí se estaba cumpliendo también una profecía sobre David y fue de vergüenza. Todo Israel lo vio. David cometió pecado en secreto, pero su afrenta fue pública. Es tremendo porque quizás nosotros creemos que hacemos muchas cosas a escondidas, que nadie se da cuenta, que nadie va a saberlo, pero resulta que más adelante, cuando ya da luz el pecado, viene una afrenta pública, ¿sí? Esto es como, imagínense por allí jóvenes, ¿verdad? Que dicen, no, y las madres a veces defienden a sus hijas, no, la niña, o no, y tal cosa, y resulta que la niña más adelante se embarazó, ¿verdad? Y estoy hablando de quienes conocen la palabra, ¿verdad?
Y dice, es una niña que va a la iglesia, es una niña, y bueno, y resulta que se embarazó, porque lo hizo ya bastante tiempo oculto, ocultaron el pecado. Y más adelante, ¿qué tal la niña se embaraza? Y qué vergüenza para todos en la congregación, ¿verdad? Qué vergüenza para todos. ¿Qué más si esos padres son líderes en la congregación? Es una vergüenza. Entonces, no creamos que algún pecado que se hace, ¿verdad? Ah, no, nadie nos ve, nadie lo sabe. Cuando llega a la afrenta, es pública. Y esta palabra se la dio el Todopoderoso por medio del profeta Natán a David cuando cometió el pecado con Betsabé. Eso lo vimos en el capítulo 12, verso 11 y 12. Dice, así ha dicho Adonai, yo haré que se levante contra ti una calamidad en tu propia casa. Tomaré tus esposas y se les daré a otro hombre ante tus propios ojos, y él se acostará con tus esposas bajo este mismo techo. Tú actuaste en secreto, pero yo haré que esto suceda a la vista de todo Israel y en pleno día. ¿Quién le dijo esto? El profeta Natán a David. Una sentencia. Sí, sí, fue un juicio por causa del pecado. Yo quiero decirles que todo lo que el Padre ha hablado, cuando el Padre trae una palabra a nuestra vida, no crea que porque no se cumple en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, pues ya no, ya el Padre se olvidó, ya no va a pasar nada porque ya no pasó nada. No, eso era una falsa profecía. A veces nos podemos estar engañando. Así como el Dios Altísimo cumple su palabra para bendecirnos, también su palabra se cumple para ejecutar juicio. No tengamos en poco la profecía, no tengamos en poco la palabra de nuestro Padre. Tengamos mucho cuidado con lo que puede estar haciendo en secreto, creyendo que el Padre no nos puede avergonzar en público. Y esto en todas las áreas, no solamente miremos el pecado que cometió David con Betsabé, que fue un pecado pues sexual, podemos decir, de inmoralidad sexual, de adulterio. En cualquier área que esté quebrantando mandatos, en cualquier área que usted esté desobedeciendo al Todopoderoso, si ya Él emitió un juicio, si Él le dio una sentencia, si Él dijo que esto te iba a pasar por desobediente, no crea que Él no lo va a cumplir. El hecho de que no se cumpla en el tiempo que nosotros creemos no significa que Él se olvida de su palabra. Con la profecía no se juega. Con la profecía, la palabra que envía el Dios Altísimo, no podemos hacerla menos. Tengamos mucho cuidado, porque hablamos de pecado, pero pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es quebrantar las instrucciones del Todopoderoso. Y hablo de las instrucciones no solamente las que están escritas, también las que Él envía por medio de sus profetas, también las que Él envía por medio de aquellos que Él ha escogido. El pecado siempre nos va a dejar en vergüenza. El pecado trae dolor, tristeza, porque nada queda sin castigo delante del Dios Altísimo. No creamos que de Él nos podemos burlar. El pecado estará oculto ante los ojos del hombre, pero jamás va a estar oculto ante los ojos del Todopoderoso. Entonces tengamos mucho cuidado. Vamos a ver qué dice el verso 6. Dice el verso, perdón, el verso 23. Verso 23 dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Elohim. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Es tremendo. Con esto podemos ver que Ahitofel tenía una reputación bien merecida de dar consejos casi tan buenos con la sabiduría del Padre, de nuestro Padre Celestial. Pero en este caso su consejo fue movido por el alma, fue destructivo y bueno,
podríamos decir que fue motivado por el resentimiento. El resentimiento tiene el poder de estropear nuestras mejores cualidades. El resentimiento tiene el poder de ser un obstáculo para que se cumplan los planes y propósitos de nuestro Padre. Mire, Agitofel en su corazón pudo mantener oculto el resentimiento, el dolor, lo que había allí por lo que había pasado con Betsabé, ¿verdad? Pero resulta que en algún momento se manifestó, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Como les decía, si yo veo en la dimensión profética, se cumplió la palabra del Todopoderoso que había sido entregada por el profeta Natán a David. Pero también vemos a un Agitofel movido por un corazón que no estaba sano. Y también veamos ahora, pues, qué pasa con Absalón. Absalón, yo puedo decirle que él no conocía absolutamente nada de reino, aunque era el hijo del rey. Absalón creyó que podía establecer su reino a través de la inmoralidad. ¿Por qué? Porque le dijo a Agitofela, no, no, cuando tú hagas esto, mira, se van a fortalecer las manos de todos los que están contigo. O sea, él creía que su reino, ese reino con el cual tomó, pero a través de rebelarse, de sublevarse, él creía que podía establecer su reino a través de inmoralidad, como en este tiempo. Hay quienes creen que pueden mantener sus ministerios a través de la inmoralidad. Sí. Entonces, Absalón era un ignorante, podríamos decir, porque desconocía los caminos del Shaddai, los caminos del Todopoderoso. Hay quienes creen que pueden mantener sus ministerios haciendo payasadas, digo yo. Ah, vamos a ganar almas, como dicen por allí, vistámonos de payaso, vistámonos de los superhéroes. En fin, entonces, en este tiempo hay quienes llegan a una posición de liderazgo siguiendo caminos mm, que no son los caminos del Padre. Llegan a una posición, ¿verdad? Porque así como Absalón, simplemente causaron división, se rebelaron, hicieron muchas cosas. Es necesario que en este tiempo se levanten esos Usaí para que puedan dar buenos consejos aún a los gobernantes. ¿Por qué? Porque Absalón, voy a llevarlo a un nivel de política, ¿verdad? De gobierno, podríamos llamarlo, pero en este tiempo vemos que es la gente haciendo política. Absalón era un político, podríamos decir, listo y hábil porque tenía un consejero a su lado, pero era un ignorante en cuanto a los caminos verdaderos que el Padre nos muestra, el camino verdadero que el Padre nos muestra a través de su palabra. Su palabra es lo que nos conduce al reino. Es por su palabra que vamos a poder gobernar primero, ¿verdad? ¿Qué cosa? En lo espiritual. Nadie puede gobernar si no tiene autoridad. Y esa autoridad no la da el hombre, la da el Todopoderoso. Hay quienes andan buscando, ¿sí? Que les posicionen, que les den un lugar de autoridad en un ministerio, que les echen aceite. Pero eso es algo entregado por el hombre. Si el Padre Celestial no los posiciona, no va a haber nada, no va a acontecer absolutamente nada. Pero en este tiempo el Padre está levantando a esos Usaí que estratégicamente van a entrar para entorpecer los planes de los malvados. Esos Usaí que se van a levantar a dar buenos consejos a los gobernantes. Quizás usted es un Usaí en este tiempo. Quizás usted es ese amigo que el Padre quiere para que se levante a cumplir un propósito en su reino. ¿A dónde está usted? ¿Está como el corazón de Agitofel? ¿Del lado de los rebeldes? ¿Del lado del que no quiere obedecer al Todopoderoso? ¿O su corazón es como el de Usaí, un amigo fiel? Un amigo que aún a costa de su propia vida va a hacer la voluntad de su rey. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Vamos a hacer la voluntad de nuestro rey o nos vamos a vender como un Agitofel? Pensemos bien, ¿qué estamos haciendo? Y dice que el consejo de Agitofel, ¿verdad?
era tanto con David como de Absalón. Para Agitofel llegó el momento para sacar el dolor y la venganza que tenía en su corazón, aunque sus consejos eran sabios, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? A causa de lo que había en su corazón, se convirtieron en malos consejos. En este tiempo, usted y yo, tiempos peligrosos, les digo peligrosos, no quiero asustar a nadie, pero estamos en tiempos peligrosos. El ojo profético ve lo que el ojo natural no ha visto. Estamos en tiempos peligrosos donde se está gestando algo tan fuerte que va a llegar a la tierra, que va a traer destrucción y muerte, y a donde solamente el que verdaderamente está firme, obedeciendo la escritura, se va a poder mantener en pie. Entonces, necesitamos escuchar consejos sabios que nos lleven por el buen camino. Y si usted lee en la escritura, usted va a escuchar, usted va a leer de personas que dieron buenos consejos. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo. A Yetro, el suegro de Moisés. ¿Qué le aconsejó? Le aconsejó sobre cómo juzgar al pueblo de Israel. Recordemos eso, ¿verdad? Cuando le dijo, escúchame, te voy a dar un consejo y Elohim estará contigo. Tú representas al pueblo delante de Elohim. Bueno, en fin, esa parte usted ya la conoce. Entonces, Yetro fue un consejero para Moisés. Él llegó con un buen consejo porque lo necesitaba Moisés, estaba cansado. Necesitamos esos buenos consejos. Los profetas dieron buenos consejos, ¿sí? Entonces, eh, si usted lee en Jeremías, vemos cómo los profetas dieron buenos consejos. De hecho, los profetas eran los que estaban al lado del rey. También daban dirección, instrucción profética, en qué tiempo actuar, cómo hacer tal situación. Muchos consejeros ayudan a asegurar que los planes sean llevados a cabo con éxito. Pero ¿cuáles consejeros? No solamente consejeros que conozcan la palabra, porque podemos decir, no es que esa persona, mire, es que tiene 20 años que conoce la escritura, pero ¿cómo está su corazón? O cómo está, quizás ya no es un consejero para este tiempo. Mire, podríamos conocer a unas personas, a unos pastores que el Padre está llamando en este tiempo. Eso nos pasó ya hace algunas semanas. El Padre está llamando a estos pastores para este tiempo, pero resulta que sus consejeros son unos ancianitos, ¿verdad? A donde para ellos no es nada más sino el manto de la religión. Y el Padre quiere sacarlos al reino. Por más que estuvimos allí, hablamos y todo, pero ellos dicen, no, es que nosotros tenemos nuestros consejeros y ellos son los que nos aconsejan. Sí, quizás en otro tiempo fue, bueno, sus consejos, pero hay un consejo mejor, el que el Padre está trayendo para este tiempo a través de su verdad, a través de su Torá. Y tenemos que entender los ciclos del Padre para los que nos está llamando, para los que nos quiere posicionar. Entonces, necesitamos esos buenos consejeros. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero tienen éxito cuando hay muchos consejeros. Qué tremendo, ¿cierto? Entonces, porque quizás un consejero está con el corazón herido, dolido, lastimado. Y qué bueno es que haya un equipo de consejeros, que podamos consultar cómo hacerlo, que podamos dar buenos consejos. Y sabe algo, no hay mejor consejero que el Todopoderoso. Él aconseja a sus siervos. Yo leí el Salmo 16:7, cuando David dice, bendeciré a Elohim que me aconseja. Aún por las noches me instruye mi corazón. ¿De quién está tomando consejos? Yo le digo algo. El consejo de su pastor no puede estar por encima de lo que dice la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo que el Padre nos está llevando, ¿verdad? A la raíz hebrea de la palabra, no a judaizarnos ni a llevarnos a ninguna religión ortodoxa, ni mesiánica, ni nada por el estilo, sino lo que dice Yeshua, puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de la emuná, de la fe.
Y el Padre nos está llevando, ¿verdad?, al conocimiento de la raíz de la palabra. Pero resulta que salen los pastores y dicen, no, ya eso es la ley, eso ya pasó, eso ya no está vigente. ¿A quién le cree usted? Al que da buen consejo, como dijo David, bendeciré a Elohim que me aconseja, o al que simplemente porque cree que eso ya no es, lo quiere hacer como una verdad suya para todos. Vayamos a la escritura, pidamos consejo al que sí nos va a aconsejar. Lea la palabra. Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torá ni los profetas. Si nosotros nos gusta la palabra profética, nos gusta lo profético, pues entonces tenemos que entender que los profetas hablaron de la Torá. Es la Torá, los 5 primeros libros de la Escritura, que usted los lee, pero hay que leer con los lentes hebreos, es decir, conociendo el significado aún de las palabras. Yeshua es consejero, ¿verdad? Isaías lo llamó admirable consejero. Entonces, nosotros necesitamos el consejo o el buen consejo de personas sabias, de personas que estén sanas su corazón, pero el mejor consejo está en la palabra del Todopoderoso, ¿sí? Nosotros necesitamos entrar a ese consejo del Padre. Necesitamos que podamos estar unidos como ese David con Usaí. O hay muchos que van a unirse como Absalón con Ahitofel. De cada uno de nosotros depende de qué lado queremos estar. Absalón, el rebelde. Absalón, el que roba los corazones. Ahitofel, ¿verdad? Aquel que se va con Absalón porque sus corazones estaban así, dolidos. Absalón, ¿verdad? Aquel que eh, no tuvo esa reconciliación con su padre. Dice Isaías 14:24, Elohim de los ejércitos ha hecho este juramento. Como lo he designado, así sucederá. Lo que he planeado, esto se realizará. Los planes, porque consejo también significa decidir, hacer planes o tomar decisiones. Y estos planes pueden ser en favor o en contra de alguien. Entonces, el mejor plan para su vida y para la mía la tiene el Todopoderoso. Quiero decirle algo. Ese consejo, ese plan que el Padre tiene para su vida y para la mía es perfecta. Jeremías 29:11, el profeta Jeremías lo dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Elohim, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador. ¿Dónde encuentro los mejores planes para mi vida? En la palabra del Todopoderoso. Él tiene el buen consejo, Él tiene los planes perfectos para nuestra vida. Es un tiempo a donde el Padre está llamando a su pueblo a entrar a ese consejo que Él tiene para usted. No hay mejor consejo que el del Dios Altísimo. Ahí usted va a adquirir sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a nuestro Abba, a nuestro Padre. Esa sabiduría es la que nos va a permitir llegar, escalar, estar, posicionarnos a donde el Padre nos necesita. El reino no es comida ni bebida. El reino es justicia y paz. El reino nos necesita. Para eso necesitamos conocer del reino del Dios Altísimo, el Dios de Israel. Amén. Shalom, shalom a todos.